Carlos, no. Por ejemplo, en el ejercicio propuesto, ahí se habla de una titulación con qué ácido. Ácido sulfúrico. ¿Ya? ¿Y qué podemos decir del ácido sulfúrico con respecto a los equivalentes? Un ácido diprótico. Ya, ¿y qué significa ese 2? ¿Ese 2 qué es? Que tiene dos protones que puede disociarse en media fosa. Sí, pero en términos de equivalente, ¿qué es? Y lo que dijiste aquí, pues. La normalidad por definición, ¿qué es? Normalidad que es igual. Equivalente entre litro de la solución. O los gramos equivalentes, pues. Ya. Gramos equivalente. Ajá, entre los litros de solución. Bueno, y ya percibo lo que iba a pasar, ¿no? O sea, todo esto de hablar de peso equivalente, número equivalente, gramo equivalente y todos esos equivalentes generan confusión. Más que aclarar cosas, creo que generan confusión. Porque no es igual hablar de miligramos, que te puedes formar la idea directamente, hablar de 1000 equivalente, que detrás hay otra idea. Y ese es el tema latente con la molaridad y la normalidad. Ahora, para convertir de molaridad a normalidad, ¿cómo es? O viceversa. Si tienes soluciones molares y quieres conocer las concentraciones normales o molares anormales, ¿cuál es el factor para convertir de unas a otras? ¿Hay un solo factor o va a depender de algo? Depende de los equivalentes del ácido utilizado. Bueno, si es un ácido, depende del equivalente. Y si no es un ácido, es otra cosa. Las cargas. ¿Es qué? Las cargas. Las cargas, sí es un proceso de qué tipo. Si es una sal. Sí es una sal. Pero es la carga de quién en la sal, del catión o del anión. Del catión, que es el metal. Si es una base sería dependiendo de los iones hidroxilo. Ok. Y si es un proceso redox, De los electrones transferidos. del número de electrones transferidos. Entonces, fíjense, estas cosas son las que les digo, ustedes tienen ya tener sus fichas, sus apuntes de eso, porque ya si usted lo dio, aquí solo lo estamos utilizando. Entonces, bueno, el sentido común me indica a mí que si la normalidad la puedo convertir a molaridad y me siento más cómodo usando la molaridad, entonces hago eso y no me creo problemas innecesarios en cuanto a estas nomenclaturas, pues estas definiciones que pueden llegar hasta parecer ambiguas, ¿no? El hablar de gramo equivalente como
qué me está diciendo gramo equivalente? Bueno, el primer ejercicio, ¿qué es lo que proponía? No quiero que me lean el ejercicio, ¿no? ¿Cuál era la propuesta? Porque es algo que es rutinario, ¿no? ¿Qué proponía el primer ejercicio? Determinar la alcalinidad total de una titulación. Ok, proponía una titulación. Ya, ¿y qué es lo que, cuáles eran las especies que se estaban hipotéticamente titulando? El titulante era, ya lo dijeron, ¿no? El sulfúrico. ¿Qué es lo que se presume que había en la muestra que se estaba titulando? Creo que carbonato de calcio. A ver, cuando se hace una titulación ácido-base, pensemos en la más tradicional, que es fuerte. ¿Cuál es la reacción de neutralización? La formación de agua y sal. Pero la neutralización incluye las dos. Porque ahí los iones que forman parte de la sal, ¿cómo los conocemos? ¿Participan en la reacción? Dice Sabina, son iones espectadores, o sea, no participan en la reacción. Entonces, ¿cuál es la reacción de neutralización? Oiga, vamos, si ustedes acaban de dar físico-química, ¿cómo no me van a saber decir cuál es la ecuación o la reacción o la ecuación iónica, como la quiera llamar, de neutralización? Ya. Es la formación del agua. Entonces, en el caso que nos ocupa, estamos estudiando también una reacción ácido, porque tenías ácido sulfúrico. ¿Y cuáles eran las otras especies? Eso es lo que estoy preguntando. Responsable de esa propiedad del agua, que es la alcalinidad, que hemos llamado alcalinidad total. ¿Cuáles son las otras especies? Carbonatos, hidroxilos. ¿Qué más? ¿Qué características deben tener esas especies para poder ser tituladas como un ácido? Desde el punto de vista de la teoría ácido-base. Aceptar un protón. Claro, si no, no puedes titular, ¿no? No puedes titular si, con ácido, si no tienes especies que acepten protón. Entonces tienes allí equilibrios ácido-base. Ahora, cuando comienza
procedimiento, el hacer, tienes la muestra de agua y le añades el indicador de fenolftaleína. La aparición de un color de la fenolftaleína, ¿qué nos indica de esa muestra de agua? Repito la pregunta, si tienes una muestra de agua y le añades una gotita, dice Sabina, presencia de iones carbonato. Ahora, podría ser también la presencia de iones hidroxilo. Sí, porque indicaría que la muestra tiende a ser básica. Claro, eso es lo que entendemos por el uso de ese indicador. Y eso nos dice también de la fuerza ácida de la especie que tenemos en medio. Si le añade la gota de fenolftaleína, pues no aparece ningún color. Eso también nos permite obtener conclusiones de la muestra de agua, ¿no? Está claro eso, o sea, no es que no pasa nada, sino que la muestra se comporta como se comporta. Y si de partida pues no hay un color, una coloración, ¿usted seguiría la titulación con ácido? No tendría que utilizar una base ahora. O sea, claro, no tendría sentido seguir añadiendo ácido pues si la muestra está allí. Entonces, en esta titulación se parte del supuesto que hay especies que son aceptoras de protones, y eso lo hemos llamado alcalinidad. Muy bien, en el ejercicio se propone un ácido sulfúrico ¿de qué concentración? 0.02. Normalidad. 0, 0.2. En normalidad. normal. Y si quisiéramos tener ese valor en términos de molaridad, ¿cuánto sería? .01 molar. Pero uno que, acuérdate que estos valores deben ser exactos. Molar. 0,1 por después del 1, más nada. No más nada. Más nada. Molar. Ok. Muy bien, entonces arranca la titulación. De acuerdo a la curva que estaba ahí en el dibujo. ¿Vieron la gráfica que estaba acompañada ahí en el ejercicio, no? ¿Lo vieron o no lo vieron? Sí, sí. Bueno, cuando comienza el procedimiento y comienzan a caer las primeras gotas de ácido sulfúrico, ¿qué es lo que está pasando en términos de lo que no vemos? Ya dijimos que teóricamente en la muestra hay especies que aceptan protones. Entonces, cuando comienzas a añadir controladamente el ácido sulfúrico, ¿qué es lo que comienza a pasar en el medio? Si en el medio hay teóricamente todas esas especies, ¿cómo va a ocurrir esa protonación? ¿Se van a protonar todas inmediatamente? ¿Se van a protonar de a poco? Dice, las especies empiezan a aceptar protones poco a poco. Bueno, pero si tuvieran que dibujar eso,
y dice, bueno, ahí hay OH, hay carbonato, hay hidrógeno carbonato. ¿Cómo, cómo sé cuáles se van a protonar primero y por qué se van a protonar primero? Silencio total. A ver, cuando usted titula ácido fuerte con base fuerte, la neutralización se da de 1 a 1, ¿no? Sí, ¿Sí o no? Sí, de 1 a 1. En este caso que estás utilizando ácido sulfúrico, la titulación con el OH, con el carbonato y con el hidrógeno carbonato ocurre de esa forma. no, sería 2-1. 2-1 para quién. 2-1 para el OH y los o demás, no sé. Bueno, cuando definimos la alcalinidad total, ¿recuerdan cómo lo definimos? Alcalinidad total es igual a la suma de todos las bases, o sea, lo que aceptan protones. Pero en el caso del carbonato tenía un 2 por delante. Era OH más 2 carbonato más hidrógeno carbonato. ¿Por qué estaba ese 2 delante del carbonato? Porque él puede extraer dos protones, uno en su forma de carbonato y el otro en el hidrógeno carbonato. O sea, en términos de equivalentes de ácido, el ion carbonato, ¿cuántos protones debe consumir teóricamente? 2. El doble, ¿no? El doble con respecto al OH. Entonces, cuando se inicia la titulación, partimos de un pH, si se fija en la gráfica, eh, un pH que estaba en la región básica, el indicador fenolftaleína que tiene un viraje en esa zona entre 8 y 10, y usted comienza a añadir ácido y bueno, el pH inicia su descenso. Y el ejercicio le pide calcular qué cosa. La alcalinidad total en milicaridad litro y en miligramos litro, expresada como carbonato de calcio. La alcalinidad total, expresada como miligramos por litro de carbonato de calcio o, ¿sí? Mil equivalente por litro. Entonces, en el ejercicio tienes el volumen de la muestra, o sea, la alícuota, y tienes el consumo de ácido sulfúrico. Entonces, si lo vemos en términos de milimoles y con los valores que tenemos aquí, ¿cuántas milimoles de ácido sulfúrico se consumen en el proceso? ¿Cuántas milimoles se consumen?
Dice Rigoberto que 10 milimoles. ¿Están de acuerdo? Carlos, 0,24. .24 milimol. O sea, las milimoles es el volumen en mililitros por la concentración molar, ¿no? ¿Sí o no? Acá dice 1200 milimoles. Las moles es eso, ¿no? Volumen por la concentración molar, ¿no? ¿Sí o no? Y si los quieres en Sí. milimol, entonces no sé esos otros números cómo salen. 10 o 1200. Yo quiero pensar que ustedes están recordando, porque si no, ahora que me den las listas de los cursos, todo el que no pasó Fisicoquímica 1 ni la analítica ni nada, los voy a borrar de este curso. 0,24 milimol. Entonces, eso fue lo que se consumió en la titulación. En la gráfica, voy a poner la gráfica que se le... Los puntos de equivalencia o los puntos de equilibrio. Ajá, ¿qué más? A ver, yo les voy a dar el pie forzado para que... O sea, lo que quiero que me digas es, bueno, a partir de este pH, ven una línea aquí punteada azul, ¿no? O sea, ese pH. Estamos diciendo que se utilizó ácido sulfúrico como titulante. O sea que partimos de aquí, o sea, de derecha hacia izquierda, de acuerdo a esta gráfica, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿qué quiere decir que aquí esté marcado carbonato, acá hidrógeno carbonato y acá esté ácido carbónico que dice es equivalente al dióxido de carbono hidratado? ¿Qué significa eso? La presencia de esas especies está en función del pH. Que la presencia de esas especies está controlada por el pH del medio y que representan, ya hemos dicho, los equilibrios fundamentales en las aguas naturales. Entonces, si empezamos aquí hay una, dice explícitamente pH carbonato, aquí dice pH hidrógeno carbonato y aquí dice pH dióxido de carbono. ¿Qué significa eso? Ese pH, esas son las especies más predominantes. Que a estos valores de pH, estas son las especies predominantes, y eso usted lo puede ver en una gráfica, ¿no? Entonces, conforme inicias la adición del ácido sulfúrico, pues va a ir ocurriendo esto.
Y cuando se consumen los 24 ml, o sea, esas 0,24 milimol de ácido, todo lo que tengo en el medio está en esta forma. Ya hemos explicado que la inestabilidad del ácido carbónico y que el equilibrio del dióxido de carbono acuoso con el ácido, pues se representa de esta forma, el dióxido de carbono hidratado, porque de la forma molecular hay muy poco, ¿no? Entonces lo que estamos viendo, si queremos ver cuadrito a cuadrito aquí, bueno, son las milimoles que se van adicionando mientras titulas. Y aquí hay marcado un valor de pH donde te dice que pasa de ser hidrógeno carbonato a este valor de pH. Y luego hay un pH entre 4 y 5 que dice que aquí pasa todo a CO2, 4, y algo, 4,3. Y aquí 8,2. Y en esta zona, aquí lo puedes ver con el viraje de la fenolftaleína, por ejemplo. Bueno, y si quisieras ver la otra parte, tendrías que usar otro indicador para el viraje de esta zona, que son los puntos que mencionaba Carlos de equivalencia en una titulación. ¿Se entiende lo que estoy comentando? Profesor, una pregunta. Por lo menos el punto 1 y 2, que es donde el pH es 11 y 8, se puede hacer por fenolftaleína. ¿Y el de 4 también? No, Claro, no, el último punto. acá tienes que buscar un indicador que vire entre 4 y 6, porque el punto está entre 4,2. Eso va a ser un anaranjado de metilo. Cualquiera de los indicadores de acuerdo al rango de viraje y que el cambio de color sea muy marcado. Nosotros en realidad estamos acostumbrados a usar casi los mismos indicadores, ¿no? Pero si tú buscas una lista, hay bastantes indicadores y lo que uno quiere o prueba antes en realidad es que el viraje no sea tenue, así como que te confunde que es amarillo, medio naranja, medio verde, pero está azul, etc. Ese es el ojo un poco del químico, ¿no? Seleccionar el indicador más adecuado y que tenga un viraje muy, muy marcado. Muy bien, entonces tenemos los elementos, pues ya sabemos cuántas milimoles utilizamos en la titulación, sabemos el volumen de la muestra. ¿Cómo hacemos entonces para determinar lo que nos está pidiendo? Que son miligramos por litro o 1000 equivalentes por litro. ¿Qué ingrediente haría falta? ¿Qué haría falta para hacer el cálculo? Porque nos lo piden expresar como carbonato de calcio, ¿verdad? Como carbonato de calcio. ¿Hay alguna reacción de por medio? ¿Hay alguna reacción que podamos escribir, sea iónica o molecular, para este proceso? Yo copié dos reacciones. ¿Cuáles? Ácido sulfúrico más carbonato igual a hidrógeno carbonato. Y de nuevo ácido sulfúrico con hidrógeno carbonato y medio ácido carbónico. Pero las copié así, no sé si está bien. Y bueno, una tercera que era la disociación de carbonato de calcio, pero eso no es, creo que es importante. Nada más era para los equivalentes. Ok, entonces lo que sugiere es, Carlos, que en una primera etapa se forma hidrógeno carbonato. Sí. Y después ese hidrógeno carbonato, De nuevo reacciona con ácido sulfúrico. ácido
y ahí forma dióxido de carbono. Ujú. Ok, y si lo pones en forma iónica, porque los sulfatos ahí no interesan, ¿no? ¿Cierto? No, no importa. Ok, entonces serían, bueno, 2 protones del ácido sulfúrico más el carbonato, el hidrogenocarbonato, más y otro protón genera el ácido carbónico que se descompone en dióxido de carbono. Eso sería la... Y con esa estequiometría, ¿cómo paso después a carbonato de calcio? O sea, si lo expresas como carbonato, después ¿cómo pasa a carbonato de calcio? ¿Con qué relación molar? Es que una mol de carbonato de calcio tiene una mol de ion carbonato. Carbonato. Y ya lo paso entonces a la forma entonces puedo trabajar de forma, o sea, con ecuaciones iónicas o, bueno, en este caso, como lo están pidiendo molecular, expresarlo como eh, carbonato de calcio. En términos de la dureza, por ejemplo, se determinan concentraciones de calcio y magnesio, pero si usted tiene una concentración de calcio, también lo puede expresar como carbonato de calcio, ¿no? Si tienes el ion y sabes cuál es la relación molar entre los iones, pues eso nada más es de hacer una conversión adicional para llevarlo a carbonato de calcio. Muy bien, ¿alguien obtuvo un valor numérico como respuesta? A mí me dio 2,4 por 10 a la menos 3 miliequivalentes sobre el litro. Y la alcalinidad total en carbonato de calcio me dio 120 miligramos sobre el litro, o 120 ppm. 120. Y en mil equivalentes te dio 1,20, no, perdón, 2,4 por 10 a la menos 3. Sí. ¿Alguien más obtuvo algún valor? A mí me dio eso también. ¿Cómo? A mí también me dieron esos valores. Creo que el primero me dio 24. 24, sí. 24. Y el otro 120. Sí. Ok, ¿alguien más? Dice, esa pregunta, dice aquí que si la gráfica está al revés. La gráfica está al revés por conveniencia. $4.8 mil equivalente por litro y 120. Le dio a Ana. Ok, en el 120 no hay problema. En el otro que hay diferencia, 2,4 por 10 a la menos 3, 24. Carlos, tú puedes revisar eso porque d por 10 a la menos 3 es extraño. ¿No te falta un factor ahí? Una conversión, fíjate. Sí, profesor. Por 10 a la menos 3 es equivalente y cuando se multiplica por 1000 da 2,4 mil equivalente. Ah, ok. Es que está en mili. Entonces es 2,4, Carlos. Y yo me pasé en la conversión. Fueron 24. Exacto. Bueno.
Bueno, los que no lo hicieron, verifiquen, pues ahí está entre 2,4 y 120. Y a Ana le dio el doble, 2,4 le dio 4,8. Ahí Ana no consideró a lo mejor el factor ese, el 2. Muy bien, el siguiente ejercicio, ¿qué es lo que proponía? Bueno, ya Ana, claro que le faltó el factor. El segundo ejercicio propone el ablandamiento del agua. ¿Y qué es lo que es el ablandamiento? ¿Cómo se ablanda el agua? Disminuyendo la dureza. Disminuir. La dureza, la presencia de iones que puedan provocar la dureza. ¿Y cómo se hace? O sea, químicamente, ¿qué es lo que pasa para que la dureza se elimine? Que puede haber una sustitución de los iones. No, estoy llevando al otro campo. No, eso no. Espera. ¿Por qué no? O sea, Un intercambio de iones. un intercambio, ¿no? Intercambio de iones puede saturar con iones sodio para desplazar los iones calcio. Entonces, en el ejercicio propuesto, la dureza era de 80 ppm. ¿Cómo traducimos eso a unidades de masa? Miligramos entre litros. 80 miligramos por litro. 80 miligramos de ion calcio por litro de agua. Recuerden que hay que poner todo, especificar todo con eso, ¿no? Y dice que se trata con carbonato de sodio, justamente con iones sodio. Entonces, ¿cuál sería la reacción allí? Ion calcio más carbonato de sodio igual a carbonato de calcio más 2 iones de sodio. Ok. El ion calcio acuoso más el carbonato de sodio acuoso y produce el carbonato de calcio, que ¿en qué fase está? Sólida. Sólido más iones de sodio acuoso. Entonces esa es la ecuación. Y esos 80 miligramos de calcio por litro, ¿a qué nos conviene convertirlo para usar la ecuación? A moles sobre litro. A mol por litro, ¿no? Eso ya es por la masa milimolar. Y bueno, y después nos dan una concentración de carbonato en el equilibrio, que es 1 por 10 a la menos 4 mol litro. Y nos dan el valor del KPS del carbonato de calcio. Muy bien, entonces, vamos a borrar aquí. Ya, ¿cómo es la expresión de KPS del carbonato de calcio?
¿A qué es igual? A carbonato de calcio entre los iones calcio y carbonato. Más preciso. La constante del producto de solubilidad, producto es multiplicación. Esto equivale al producto de qué concentraciones. KPS es igual al producto de qué, de la concentración de quién. El calcio ¿De calcio y? y el carbonato. No, Carbonato. O sea, el nombre se lo debe decir, ¿no? Constante del producto de solubilidad, el producto, la multiplicación de solubilidad. ¿De quién? De los iones en solución. O sea, cuando ocurre la reacción que ya describimos, iones calcio más carbonato de sodio, se va a formar carbonato de calcio. Ese carbonato de calcio establece un equilibrio entre los iones calcio y el sólido del carbonato. Y este es el producto de solubilidad. Entonces, aquí, en el ejercicio de iones carbonato, 1 por 10 a la menos 4, en el equilibrio. Y lo que desean saber es cuánto carbonato de sodio se requiere y la dureza del agua después que se trató. O sea, era originalmente 80 ppm, ¿no? Ok, ¿les dio algún valor allí? A mí me dio que la dureza final era 70 ppm. 70. ¿Alguien más tiene algún valor numérico? Yo voy a hacer rápidamente una encuesta antes que termine la clase porque estoy muy preocupado. Dairet, si estás aquí. Dairet, ¿hiciste Sí, profesor. cálculo? ¿Hiciste cálculo? No, profesor. No. Maizum, Presente. ¿hiciste algún cálculo? Sí, pero considero que está muy errado. Braulio, Presente, profe. Keila. No está Keila. Tiffany, Presente, profesor. ¿hiciste algún cálculo? Sí, pero me dio una locura. Una locura, eso debe ser lo que te enseñaron antes, ¿no? Ana, sí, Rigoberto, sí, Susan. Susan, ¿hiciste algún cálculo? Profesor. ¿Ah? Sí. Sí. Medín, Carlos. Marilyn. Marilyn Medina está. No está Marilyn. Jennifer Otero, ¿hiciste algún cálculo? Sí, también me dio 70. Ok. Whitney, Sí, profesor. Cecilia, Presente. ¿hiciste algún cálculo? Sí, profe. Olga. Olga, no la veo. Susan Smith. Susan Smith está. No está Susan Smith. Adriana Torres. Presente. ¿Hiciste cálculo, Adriana? Sí, pero me salió 10. Sabina. Sabina sí ya participó. Jennifer también. Y Ana Ramírez.
Sabina no calculó nada. Ana Ramírez. Ana Ramírez, Ana, ausente. Ok, entonces ya, vamos a mostrar aquí para terminar. Ah, Sabrina no hizo en ese ejercicio. Una pregunta, ¿era para todos los ejercicios o para ese? Para cualquiera. Lo que Ay, es que yo sí hice cálculo. como están mudos, no sé, yo estoy hablando solo con Carlos, con Medín, con unos cuantos y los demás no sé si es que no hicieron nada, no tienen preguntado, no les dio, por lo menos parece que profesor, eso no me dio, no sé. Bueno, aquí está la primera, las ecuaciones que se describieron, la conversión, mililitro, aquí se hizo con equivalente directo el ácido sulfúrico, y la alcalinidad como carbonato, bueno, convertir a carbonato de calcio. Aquí se propuso lo mismo, la ecuación calcio más carbonato de calcio más sodio, 80 miligramos, se convirtió a mol, en el equilibrio de KPS, esta era la concentración inicial, conocer la concentración de equilibrio, escribe la expresión de KPS, te da el valor de KPS, reemplaza y busca la concentración de calcio, y con la concentración de calcio para atrás, entonces buscas la dureza. Cuando digo para atrás que ya conseguiste mol, mol lo llevas a gramo y a miligramo. Y ahí encuentras entonces la dureza que se redujo de 80 a 5. Bueno, eso es los dos primeros ejercicios. Entonces, para el día jueves tenemos la exposición de los parámetros indicadores de contaminación. Si usted tiene su presentación lista y quiere que yo la mire antes, usted me puede mandar la presentación para hacer las observaciones. Recuerden las reglas de la presentación. Usted no sabe quién es el que va a hablar o si van a hablar los dos, o a quién le voy a hacer preguntas. Así que procure que su compañero no falte en ese día. No quiero nada de que en lo que es, en lo que eran y en lo que son, que ya eso me tiene enloquecido cuando la gente habla. Hable con propiedad, no se la pase leyendo, ni tenga papelitos por ahí, eso se ve feo. No haya falta de ortografía en esas diapositivas, revíselo usted, pídale a alguien que lo revise. Imágenes que se vean bien, si va a poner imagen, úsela. No ponga una imagen que la pone ahí de adorno y no la usa. En las diapositivas no le llene mucha letra, use la regla del 6×6, o sea, 6 palabras por línea y 6 líneas o 6×7, la regla que usted quiera. Si pone letra y imagen, que sean complementarias, pero no una cosa que haga la otra y después no use ni las letras ni la imagen, ¿no? Bueno, ya usted está grande para saber esos datos de cómo hacer una presentación. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. Dígame. Sí. Yo estaba buscando en las normas panameñas y lo que me salía eran de 1999. Había otra de 2017, pero tenía que pagar para ver las normas. ¿Las normas cuál? Y no aparecía mi par. Es que a mí me tocó el parámetro de acidez y casi todo está medido en alcalinidad o en pH, simplemente. Y no encuentro algo más actual. Bueno, Jennifer está aquí, Jennifer Córdoba, o Ana. Sí, profe. Le paso las de todas o algunas. Bueno, manda las que tiene, el que le interesa mirarla, bueno, que escoja la que le falta. Ok. Listo, ahí ella las va a compartir. Gracias. Bueno, yo les Profesor, yo tengo una pregunta. Para el jueves, yo antes del jueves les mando la rúbrica con que vamos a evaluar. Van a evaluar los dos profesores asistentes y yo. Dime, Carlos. Sí, ejercicios de este tipo de problemas, ¿dónde lo encuentro? Porque en los libros no he visto ejercicios, sí veo teoría. No, son brujos. No, mentira, yo les voy a mandar una lista con las respuestas para que practiquen. Por favor. Pero lo que necesito es que se pongan a hacerlo, porque, o por lo menos comentarlo, ¿no? Como hemos hecho hoy.
Porque que yo los presente nada más y les diga cómo se hizo, pues no tiene mucho brillo. Lo importante es que surjan preguntas que usted poco a poco vaya absolviendo. Esto era así. Esto representa lo otro. Bueno, y ya pues, pero no sé si tienen clase y ya me excedí, pero bueno, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo jueves. Hasta luego, profe. profesor. Colocó allí.